Gracias a los dos en nombre de Abbott Laboratorios, en nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis y Endotelio, por estas estupendas participaciones. A ver, tenemos la primera pregunta, vamos a hacerla para el doctor Medina. ¿En qué pacientes diabéticos bajo terapia estatínica sin antecedentes de enfermedades cardiovasculares previas se debe añadir ácido acetilsalicílico al ser de moderado riesgo y diabético? El paciente diabético, por definición, es un paciente de alto riesgo. Entonces, siempre y cuando el paciente sea de alto riesgo y no tenga alto riesgo de sangrado, la recomendación, ni más de 75 años, la recomendación es usar ¿cómo es? Aspirina. Pero ahí hay un detalle, ¿no? O sea, el paciente diabético es un paciente de alto riesgo, por lo menos. Muy bien, muchísimas gracias. Para el doctor Miguel Pasquel. Doctor, ¿puede comentar el efecto de bajar el nivel de lípidos y su influencia en la placa aterosclerosa? Ya, entonces ahí, ¿qué era lo que es interesante, no es cierto? Es que una simple droga que nació para bajar los niveles de colesterol, porque acuérdense en que la estatina lo único que hace en teoría es disminuir el paso hacia mevalоnato y el paso subsiguiente hacia colesterol. Entonces, ¿cómo? Entonces la pregunta era, ¿cómo que una droga que simplemente bloquea este paso logra tantos efectos cardiovasculares, tanto desde el punto de vista dinámico y en el otro caso desde el punto de vista anatomopatológico? Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Que se ha visto en los estudios que dependiendo de los niveles de baja de la LDL, hay disminución del tamaño de la placa, disminución de la placa, y el otro punto que es lo que se plantea es que quizás los impactos mayores de las mismas estatinas son por todo ese efecto pleiotrópico, que sería el efecto coadyuvante posterior. Acuérdense que el LDL lo que está haciendo, la estatina lo que está haciendo está disminuyendo, la producción de colesterol. Pero la producción de colesterol que disminuye, ¿qué implica? Implica un aumento de la producción o aumento de la expresión de receptores de LDL, que son los que vuelven a secuestrar la LDL que está en la periferia. Si a eso sumamos el efecto, acordarse el efecto de la absorción intestinal del colesterol, cada vez que ingerimos colesterol tenemos más o menos 1.700 miligramos de colesterol que entran, 700 con la dieta y 1.000 de reciclaje del ciclo enterohepático. Si utilizamos ezetimiba, que es la que bloquea la absorción intestinal de colesterol, estoy bloqueando este efecto y eso explicaría el por qué los resultados tan importantes que hay. Independiente de eso, hay estudios, ¿no es cierto?, en los cuales se han visto con PCSK, en los cuales hay disminución del tamaño de la placa y recuperaciones en general. Ahora, ¿el punto cuál sería? Acordarse que el fenómeno aterosclerótico es un fenómeno anatomopatológico que dura 15, 20 años. O sea, no estoy disminuyendo la placa vieja. Lo que estoy jugando es con las placas activas que son las que van a romperse y son las que van a dar el fenómeno funcional del fenómeno isquémico. Muchísimas gracias, doctor Pasquel. Doctor Medina, el cociente edad-riesgo, ¿qué papel juega en el control de la hipertensión arterial? Bueno, eso lo traté un poquito al pasar las diapositivas en las cartillas del SCORE. Es un papel muy importante porque uno tendería a pensar que todos los factores de riesgo tienen el mismo peso y que, por ejemplo, una persona mayor tiene más riesgo solo por el hecho de ser mayor, así esté controlada. Entonces, ¿cuál es la importancia? Yo puedo ser un hombre de 41 años con presión arterial mal controlada, con diabetes mal controlada y fumador. Y tengo el mismo riesgo, la misma edad riesgo que un hombre de 60 años que está en la casilla de alto riesgo en las cartillas del SCORE. Porque comparado con un hombre de más edad con factores de riesgo en niveles óptimos, pues yo estoy ahí, estoy en esa cartilla. Entonces, es súper importante la edad riesgo en el cálculo y en la estimación de estos factores.
Muchísimas gracias. Quizás hay un punto interesante, incluso a veces como para docencia, para el paciente, es indicarle cuál es la edad real que de ese paciente tiene, lo que tú decías Así hace es, un rato, ¿no es cierto? Es un paciente, usted señor tiene 40 años, pero su equivalencia es de 70 años. así es. El paciente asume mucho más, creo yo, aprehensiona más el riesgo. Muy bien. Doctor Pasquel, otra pregunta para usted. ¿Cómo afectan los niveles de lípidos en los pacientes con hipotiroidismo? Ahora, ¿no es cierto? Se ha visto que uno de los factores de dislipidemia secundaria, si son los que se plantean, son pacientes con hipotiroidismo, hipotiroidismo mal controlado. O sea, es cuando está, si un paciente es hipotiroideo y está en control adecuado, sus lípidos tienden a estar adecuados. Entonces, si un paciente tiene lípidos elevados al debut de su diagnóstico, hay que pensar que se puede ser una dislipidemia secundaria, que es lo que pensábamos anteriormente en los diabéticos. Siempre se echó la culpa que el diabético siempre tiene el colesterol elevado. Y eso es totalmente falso. La gran mayoría de pacientes diabéticos tienen dislipidemias primarias. El paciente diabético, como vemos, tiene que estar en tratamiento. No es porque el hecho de que es diabético le dejan sin tratamiento porque es dislipidemia de la diabetes. O sería el mismo caso, es la dislipidemia del hipotiroidismo. Si el paciente está compensado y tiene un hipotiroidismo, su control tiroideo compensado, tiene que recibir tratamiento estatínico. Muy bien. Otra pregunta por acá para el doctor Medina. ¿Cuál sería la recomendación para los hipertensos post-COVID, ya que hay algunas secuelas cardiovasculares? Bueno, realmente estuve revisando sobre, hay mucha información ahorita sobre COVID, pero como es una enfermedad que está relativamente joven entre nosotros y no hay un tiempo prudencial como para establecer una relación de causa-efecto, no hay un tratamiento, una sugerencia de tratamiento específico para pacientes de COVID. Lo que sí se hace mucho énfasis en cualquier trabajo que se lea, en cualquier curso que se asista, es que los tratamientos a base de ARA2 e inhibidores de enzima convertidora de angiotensina son los tratamientos estándar de los pacientes, los que los están recibiendo tienen que seguir recibiéndolos, y pues lo que se está tratando de determinar ahora es si hay pacientes que hacen hipertensión de nuevo por COVID o si ya han sido hipertensos que realmente ni siquiera tenían conocimiento o no tomaban su tratamiento y habría que iniciarles su manejo, y su manejo recomendado es el estándar de todos los pacientes hipertensos. Y quizás sumando ahí algo, ahorita hay un sinnúmero de reportes nuevos de aparentemente una nueva ola de aparecimiento de diabetes post-COVID igual. No se sabe que puede ser el factor estrés, el factor determinante que puede haber sido el que sedentarismo, estrés que se estén dando. Pero se está hablando mucho ahorita de diabetes post-COVID. Muchísimas gracias a ambos. A ver, doctor Pasquel, otra pregunta para usted. ¿Qué nos pudiese comentar respecto a los beneficios de utilizar la ezetimiba en el tratamiento de la hipercolesterolemia? Como decíamos hace un rato, la ezetimiba se ha visto que tiene un efecto directo en el asunto de absorción intestinal. La mayoría de estudios que se hicieron ezetimiba se han hecho es sumado a una estatina, pero los estudios que se han hecho en población naive, o sea, nuevas con ezetimiba sola, el impacto de la ezetimiba es importante. ¿Por qué? Porque impide la absorción intestinal del colesterol del ciclo enterohepático. Ahora, el impacto mayor es en su combinación. Un punto importante es que quizás cuando tenemos esos pacientes que tienen intolerancia a estatinas de altas dosis, el uso de ezetimiba ayudaría quizás a evitar más que todo riesgos de mialgias o de otros problemas que de intolerancia que algunos de los pacientes presentan. Porque acordarse que la ezetimiba es como que potencializaría el efecto de una dosis menor. Muchísimas gracias. A ver, doctor Medina, si nos puede comentar cuál es la importancia del riesgo residual en el manejo del tratamiento de la hipertensión arterial. Bueno, es una pregunta bastante interesante esa de ahí, y creo que el doctor Pasquel me va a ayudar a complementarla, porque todos los esfuerzos que se hacen hasta ahora son para metas de colesterol LDL en su vasta mayoría. O sea, es una meta que nos ponen, hasta ahí llegamos, pero luego quedan moléculas que son no LDL, triglicéridos, el HDL bajo,
que es bastante frecuente encontrarlo en la consulta. Entonces, esto es un factor de dislipidemia aterogénica, que es igual de riesgoso o hasta más inclusive que los factores de riesgo de los que hemos estado hablando esta noche. Entonces, es importantísimo tratar de utilizar todas las estrategias a nuestra mano, con niacina, ezetimiba, las mismas estatinas a las dosis intensas que se deben utilizar en los pacientes de alto riesgo, para tratar de disminuir el riesgo residual, porque pues eso es una entidad que está ahí, existe, y muchas veces se nos está quedando fuera. Cumplimos estrictamente con nuestras metas de colesterol, glucosa, presión alta, pero dejamos de lado pues el riesgo residual y la dislipidemia aterogénica. Sí, quizás ahí, como tú dices, un punto importante es que por el tiempo no topé absolutamente nada de riesgo de residual, porque el otro punto, acuérdense que hemos, como veíamos, toda la industria, toda la academia, todo estuvo enfocado exclusivamente en estatinas, y nos olvidamos de todo el otro impacto. Entonces, todo el mundo encantados que bajaba un 20%, que bajaba un 15%, que se morían menos, pero se quedaron con un riesgo residual que por más estatinas que utilices, se queda un 60% de la población que no tiene impacto de estatinas, en todos los estudios. Entonces, ¿qué quiere decir? La estatina me ayudó, sí, pero me ayudó a bajar no más allá de la tercera parte de la mortalidad total que tengo. Pero me queda una mortalidad que es, como tú decías hace un rato, explicada quizás por la misma hipertensión, por todos los factores de riesgo simultáneos o colindantes. Y ahí viene el cuento del riesgo residual. Y ahí nace el cuento también de la, ¿no es cierto?, de la dislipidemia aterogénica. Y esta dislipidemia aterogénica es la que está relacionada o emparentada con los triglicéridos. Acordarse que en nuestras poblaciones latinas el problema más grave es la hipertrigliceridemia antes que la hipercolesterolemia. Nos hemos enfocado y hemos aprendido un montón de colesterol, pero nos hemos olvidado de los triglicéridos. Y el triglicérido en teoría no tiene una causalidad etiopatogénica de anatomopatológica en la placa, pero el triglicérido, al estar elevado, ¿qué hace? Forma LDLs pequeñas y densas. Y al tener LDLs pequeñas y densas por el exceso de triglicéridos, estas son más aterogénicas que la LDL normal. Ahora, ahí se explica también por qué en primera instancia, cuando yo tengo hipertrigliceridemia, hay que utilizar estatinas, porque la ventaja de las estatinas es que al aumentar los receptores de LDL, barren con todas las proteínas con ApoB, es decir, todas las que son non-HDL. Quizás por el tiempo se me pasó, los canadienses plantean en este momento que las metas de riesgo cuando yo tengo un triglicérido ya sobre 130, no debería ser LDL, sino non-HDL, que es, recuérdense que es la medición de todos los colesteroles que no sean HDL, o sea, sumar todos los que tienen ApoB, VLDL, IDL, LDL, macrófago, macrófago, sería kilomicrón remanente, porque son todas esas partículas, son las que también son aterogénicas. Entonces, al enfocar el criterio del manejo global de non-HDL, quizás damos una integralidad mayor a este asunto. Y el estudio que acaban de hacerse ahorita con el estudio de omega 3 con Improve It, y entonces se demuestran que bajando las poblaciones de triglicéridos, se satanizó, las escuelas, por ejemplo, la escuela americana satanizaban el uso, sí o no, de medicación de fibratos para el uso de triglicéridos. Verán, nos obligan a hacer diagnóstico de síndrome metabólico con punto de corte de 150. Pero cuando hay que tratarle, dice que tenemos que tratar recién cuando tiene 500. Entonces, ¿para qué hago el diagnóstico? Entonces, me obligan a diagnosticar un riesgo y no hago absolutamente nada y dicen que no debo tratar porque en teoría para los americanos es moderado hasta 500. Entonces, mientras tanto, el paciente ya hizo pancreatitis. Entonces, los canadienses en este momento ya están planteando que pacientes de riesgo, después de los estudios demostrados ahorita, incluso con el EPA, pacientes que tienen riesgos cardiovasculares, más triglicéridos sobre 200, deben recibir tratamiento trigliceridémico en triglicéridos, que en este caso podría ser el omega. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Por acá, bueno, nos comentan buenas noches, felicitaciones a los dos ponentes. Tenemos dos preguntas. La primera, respecto a los scores de riesgo cardiovascular. ¿Son limitantes por la edad en adultos mayores? ¿Son limitantes por la edad en
Adultos mayores, ¿qué score recomiendan? Y la segunda pregunta, ¿hasta cuándo utilizar estatinas en prevención primaria? Bueno, para la primera pregunta, efectivamente, la edad es hasta los 75 y hasta los 70, 65 años, porque cada score tiene su validación interna. Entonces, cada score tiene que tener un área bajo la curva que sea muy sensible, muy específica y que sea muy reproducible. Cuando ya la edad del paciente está demasiado avanzada, esa área debajo de la curva de esa prueba que nos va a servir a nosotros, se reduce y al reducirse pierde sensibilidad y especificidad. Entonces, lo que han hecho los europeos es sacar como una especie de anexo del score, de la cartilla score, que se llama el OP score, OP score. Entonces ahí lo que hacen es darle otro peso, otra ponderación a los mismos factores de riesgo en personas de más de 75 años. Y uno hace el cálculo y realmente tiene un área bajo la curva que es aproximadamente de 0.74, que es una prueba medianamente decente. Las pruebas de score para los de 40 a 75 años son de casi el 80% de área bajo la curva, de 0.78 me parece. Entonces se trata más o menos de eso, que al aumentar el rango de edad, pues la cartilla pierde sensibilidad y especificidad. Quizás hay otro punto, ya que estaban hablando de adultos mayores, es igual el criterio de sí o no dar estatinas al adulto mayor. Entonces, en el adulto mayor, ya mayor de 75 años. Entonces, pacientes que venían tomando estatinas y tienen 75 años y su calidad de vida es buena, deben seguir con sus estatinas. Pero si tengo un paciente de 75 años y por primera vez voy a darle estatinas, tengo que validar los factores de riesgo, costo-beneficio de ese paciente. Entonces, yo creería que ese es un punto importante de recordar. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta respecto a prevención primaria, secundaria y terciaria. ¿En qué momento se dan dosis altas, moderadas y bajas? ¿Cuándo y por qué? Yo creo que en la charla estaba explicado en toditas las cartillas cuáles daban. Entonces, la primera cosa que es, ¿no es cierto? Todo paciente que tiene alto riesgo tiene que recibir estatinas, tenga lo que tenga valores de... Veíamos que en la cartilla del score, si el paciente tiene 80, 100 de LDL, tiene que recibir estatina porque su meta es 55. Entonces, el paciente de alto riesgo tiene que estar en estatinas y en dosis intensas. El paciente de riesgo moderado tiene que estar en estatinas, en igual forma, tiene que estar en estatinas con dosis moderadas que le bajen por lo menos del 30-50% de sus valores de LDL. Y por tanto, su meta en ese caso va a ser estar entre 70 y 100. Y eso es imposible que se pueda hacer con dieta. Esto es imposible que se pueda hacer trotando. Acordarse que el trote no baja el colesterol, lo que sí quema es triglicéridos. Entonces son pacientes que necesariamente tienen que estar con medicación. Y ahí entra el otro grupo, que sería el paciente de prevención primaria, en el cual tengo que validar, como bien explicaban, se ha explicado ahora en la noche de hoy, tengo que valorar los riesgos y el costo-beneficio de darle estatinas. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo? Hasta siempre. Hasta que el paciente tenga, no es de darle un pite de tabletas. O sea, no es de darle, démosle por probarle 15 días o un mes, como ya está normal, quitémosle. Y el otro asunto es, tengo que escoger cuál es la estatina que yo necesito para la meta que tengo. Entonces ahí viene, ¿no es cierto?, la intensidad de moderada, intensa o leve. 20 miligramos de simvastatina es una dosis bajísima para cualquier estrategia. Entonces, si yo quiero dar 20 miligramos es para un paciente que no necesita más allá de LDLs inferior, no, en relación entre 100 y 116. Pero si quiero metas de 70 es imposible que con 20. Tendré que duplicar o triplicar para que tenga su impacto. Entonces, es por eso que escojo la droga dependiendo del objetivo que yo tengo. Si yo quiero bajar 40, 60 miligramos de LDL, voy a escoger una droga que baje 40, 60 miligramos de LDL. No puedo darle una droga que baje 10 miligramos. Eso es importantísimo. Entonces, la cartilla de selección va a depender de la meta que yo tengo para mi paciente. Recuerden que el objetivo no es la tableta. El objetivo es que se ha demostrado que bajando el LDL, como diríamos los serranos, ¿no es cierto?,
Mientras más bajo es más mejor. Entonces, mientras más bajo el LDL tenga ese paciente, menos riesgo cardiovascular tiene. Recuérdense que durante una buena época, cuando empezaron los estudios observacionales, empezamos a tener miedo que los estudios poblacionales demostraban que la gente que tenía LDLs bajos morían por accidentes y violencia. Eso se está descartado, se acabó ese cuento. O sea, los estudios en este momento demuestran que LDLs han bajado en los estudios incluso hasta 20 miligramos de cilindro. Nada más yo creo que faltaría ahí puntualizar, porque cuando ya el paciente tuvo un evento cardíaco, un infarto, tuvo un stroke, ya el paciente automáticamente es muy alto riesgo y automáticamente se hizo acreedor a una estatina en dosis intensa. El único momento donde nosotros discernimos si hacer estatina a dosis intensa baja o intensidad moderada es en la prevención primaria. En prevención secundaria ya pasó el evento índice y ya en ese momento el paciente necesita estatina a dosis intensa, alta. Muy bien, ¿y hay indicación de la estatina en la obesidad infantil y en la adolescencia? La estatina no es para la obesidad, la estatina es para los lípidos. Entonces, si el obeso tiene una dislipidemia, yo estaría pensando más que esa obesidad es más de tipo de lo que decíamos, de una dislipidemia heterogénica más hacia triglicéridos que a colesterol. Entonces ahí tengo que enfocar, y la bajada de peso va a ayudar mucho también para el asunto de sus triglicéridos y sus colesteroles. Las estatinas están validadas ya con poblaciones, para población infantil hasta 12 años se puede utilizarlas, pero tengo que buscar costo-beneficio. Entonces, un niño, por ejemplo, que tiene una dislipidemia primaria, el niño tiene que recibir estatina. ¿Por qué? Porque es genético. Y en ese caso, ¿vas a recibir estatina en altas dosis o voy a utilizar cualquiera de los PCKS9? Muy bien, doctor. A ver, por acá tenemos otra pregunta para el doctor Medina. Esto creo que lo comentó también de su presentación bastante ampliamente, pero bueno, nos consultan sobre la perspectiva en el tratamiento de la hipertensión más allá de las cifras de la presión. ¿Se debe evaluar la presencia de enfermedades cardiovasculares y el daño a órgano blanco? Sí, lo traté de hecho en la plática hace un rato. Es importantísimo, más que nada en los pacientes de riesgo bajo, entrar a valorar con intención por daño a órgano blanco mediado por hipertensión, cambios electrocardiográficos, eco, diferencias en la presión de pulso, los índices de tobillo braquial, retinopatía, etcétera, etcétera, porque eso me cambia totalmente el abordaje y el tratamiento del paciente. Sí, eso lo tratamos y me alegra que lo hayan preguntado para pues que quede ese mensaje ya afianzado de que hay que ir a buscar con intención otras cosas, no solo quedarnos con lo tradicional. Muy bien. Doctor Pasquel, ¿tiene algún comentario sobre algunas alteraciones cognitivas secundarias al LDL muy bajo? De lo que yo conozca no hay ningún evento, de lo que yo conozca no conozco reportes en relación a LDL muy bajos. ¿Qué sería muy bajo? Es que antes muy bajo era como veíamos en la historia de las guías. Muy bajo era tenerla antes en 100, muy bajo era tenerla en 70. Muy bajo es 55, ahora las metas son 55, las metas son 70. Entonces ya no hay el muy bajo. Entonces el muy bajo va a depender para la población que se necesite. Ahora, si es un paciente de bajo riesgo, yo no le voy a llevar a LDLs de 55, porque ese paciente no se garantiza, no se mejora absolutamente en nada o no previene absolutamente nada los eventos finales, que es lo que nos interesa. Entonces, y en relación de la parte cognitiva, no. Ahora, lo que decíamos es que es importante, lo que hace un rato, lo que decíamos, se ha visto ahora, hay muchos estudios ahorita, principalmente en lo que es ácidos grasos, en omega 3 lo que se ha visto, que es en lo cognitivo, el impacto del DHA es importante en el factor cognitivo, no el EPA. Muy bien. Por acá también nos consultan en un paciente posinfarto agudo de miocardio. ¿Hasta cuándo usar estatinas de alta intensidad? ¿Permanentemente? Yo creo que ya lo explicaron hace un rato claramente, ¿no es cierto? El paciente que ya tuvo un infarto, lo que quiere es que nos reinfarte.
Entonces, ¿hasta cuándo voy a que quiero? Hasta que no se lo infarte. Es permanente. O sea, quitémonos ese criterio de dar pites de medicación. O sea, la medicación se la utiliza o no se la utiliza y se la utiliza en dosis adecuadas. Al que no necesita, ¿para qué lo doy? Pero el que necesita tiene que tomar dosis adecuadas y lo adecuado es en este rato, son dosis extremas para esa población. El problema quizás en nuestro medio, ¿cuál es? El problema en nuestro medio es costos, ¿no es cierto? Porque esa población va a necesitar ¿quién necesita un paciente infartado? Quizás puedes comentarlo tú también como cardiólogo. Ese, ¿no es cierto? Un paciente infartado, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas, ¿cuáles son los estudios que se han hecho principalmente en infarto? Atorvastatina de 80, atorvastatina de 40. Ahora, el problema es cuánta gente accede a pagarse unas atorvastatinas de 80. Por la polifarmacia más que nada. Doctores, a ver, y unos comentarios finales ya para cerrar. A ver, ¿qué nos pueden comentar sobre las combinaciones no recomendadas para la hipertensión arterial, para el tratamiento de la hipertensión arterial? Bueno, un position paper sobre una guía de la europea del 2013, donde está la roseta esta de combinaciones antihipertensivos. Realmente la única que no está recomendada es hacer doble bloqueo del sistema renina con ARA2 e IECA. Es la única que no está recomendada. Luego están las recomendaciones que, mejor dicho, las terapéuticas, que son las que tienen mayor efecto antihipertensivo, mayor beneficio cardiovascular demostrado y menor tasa de complicaciones. Entonces ahí entran las combinaciones que son la de línea verde continua, línea verde punteada, las que más se usan, IECAs con calcio antagonistas o con diuréticos, y luego las que son de línea verde que es punteadita, que es las que menos se utilizan, qué sé yo, diurético con betabloqueador o calcio antagonista con diurético, y siempre pues individualizando a nuestro paciente. Al isquémico se le va a dar betabloqueador, al renal crónico diabético IECA, ARA2, para llevarlo a metas, pero realmente la que no está recomendada es el doble bloqueo de la nefrona, ¿no? Del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el IECA con ARA2. Quizás aprovechando esto de las combinaciones no deseadas, sería igual la utilización de estatinas con gemfibrosil. Acuérdense en qué es lo que puede darnos la radiomiolisis. Entonces, más que todo, las estatinas lipofílicas. Entonces, que no sean, entonces, que serían, a excepción de, las que son hidrofílicas, a excepción de que sería para vastatina y rosuvastatina, podría utilizarse, pero evitar la utilización de gemfibrosil más estatina, por el asunto de incremento de radiomiolisis. Los fibratos sí se pueden adicionar, los fenofibratos. Perfecto. Acá tenemos una última preguntita y bueno, para no dejar por fuera esta pregunta, tenemos un paciente con un evento adverso como rhabdomiólisis por estatinas y que requiera profilaxis secundaria de infarto de miocardio. ¿Qué podríamos utilizar? Encomendarse a Dios, porque acuérdate de la radiomiolisis a la insuficiencia renal está cercana. Entonces, si un paciente tuvo radiomiolisis, tienes que es un evento severo, o sea, es rarísimo, pero severo. Entonces, lo que tenemos, nosotros hemos visto casos de radiomiolisis por estatinas igual. Entonces, ¿qué es lo que vas a utilizar? Si ese paciente necesita volver a estar una estatina, tendrías que buscar la manera de una estatina de baja potencia e incluso 2 o 3 veces por semana. Entonces, hay estudios en los cuales se ha visto que la utilización de la estatina, que lo ideal debería ser que toda estatina se la tome todos los días, pero en estos casos se puede utilizar en forma aleatoria la utilización de estatinas de bajas dosis, teniendo cuidado de hacerlo. Recuérdese que la radiomiolisis no es solo por estatinas, también se ve por fibratos. Entonces, es un punto importante de recordar. Hay gente que tiene mialgia, que no necesaria. Entonces, ¿qué es importante quizás para los colegas de la audiencia? Si tienen un paciente que se queja de dolores, mialgias musculares, mídanse acá. Y ahí van a comprobar si realmente hay daño muscular o no, porque gran parte de esas mialgias son con CK negativas, o sea, normales. Entonces, no hay daño muscular. Pero si ven que hay mialgias o dolores musculares intensos, más CKs elevadas, tienen que suspender inmediatamente el fármaco hasta controlar, por el riesgo del asunto de lo que decíamos del
la radiomiólisis y daño renal incluso futuro. Hay estudios, hay datos en los cuales se ha visto que pacientes que con mialgias severas se benefician con dosis de caballo de coenzima Q10, a dosis de 200 a 400 miligramos diarios, y revierten el dolor muscular. Hay un paper muy importante, justo igual como position paper de la Sociedad Europea de Cardiología y de la americana también. Revisen ahí sobre coenzima Q10 a dosis altas para efectos indeseables de estatinas. Doctores, muchísimas gracias. Quisiera, bueno, extender un agradecimiento especial al doctor Posligua en nombre de la Sociedad Ecuatoriana de Aterosclerosis y Endotelio, tener esta iniciativa y comenzar con estas reuniones científicas, por invitar a estos dos ponentes de tan altísimo nivel científico. Muchísimas gracias por este rato de conocimientos que compartieron con nosotros. A toda la audiencia que nos estuvo acompañando, tuvimos más de 100 especialistas conectados en la noche de hoy, así que muchas gracias, especialmente a ustedes por compartir con nosotros este espacio. Esperamos contar con ustedes en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.